El Fondo Monetario Internacional publicó sus más recientes perspectivas sobre la economía a nivel global y con esto pues ya tenemos una idea de lo que piensa ese poderosísimo organismo internacional sobre qué va a pasar con el crecimiento de la economía, tanto a nivel internacional, específicamente en los países desarrollados, en los países en vía de desarrollo, Latinoamérica y luego el caso de República Dominicana. Comencemos con lo que piensa el Fondo Monetario Internacional que va a suceder con la economía a nivel global. A diferencia de lo que se había previsto inicialmente, que podía darse el caso de una recesión este año 2024, pues lo que prevé el Fondo Monetario Internacional es que no habrá recesión y que la economía pues estaría registrando un crecimiento muy parecido al que registró el año pasado, que estuvo muy influenciado por el muy buen desempeño que alcanzó la economía de los Estados Unidos. Recuerden que la economía de los Estados Unidos es la principal economía a nivel internacional y el año pasado, al tener un muy buen ritmo de crecimiento económico, pues esto favoreció el crecimiento a nivel global. ¿Qué piensa el Fondo Monetario Internacional? Aquí estoy tomando lo que es propiamente las gráficas de ese informe del Fondo Monetario Internacional de World Economic Outlook, que es el informe de las perspectivas de la economía mundial publicado esta semana. Pues ahí se ve claramente cómo, de acuerdo al fondo, la economía crecería 3.1% crecería en el año 2024 y 3.2% en el año 2025. Es decir, esos números están muy lejos de ¿qué? De una recesión. Esos números están lejos de una recesión. Ese es el primer mensaje. No habría recesión. Si no hay recesión, eso le da tranquilidad a los países desarrollados en el manejo de su política monetaria. No tienen que ejecutar de una forma acelerada una política monetaria de desmonte de sus tasas de interés porque no habrá recesión. Vamos ahora a pasar de esa economía global a verlo por regiones o por grupos de países. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, las economías avanzadas registrarían un crecimiento de 1.5%. Fíjense que en el año 2023 registró 1.6%, 1.5% es ligeramente por debajo y ya en el año 2025 un crecimiento de 1.8%. Ese sería el crecimiento esperado de acuerdo al Fondo Monetario Internacional en las economías avanzadas. Claro, hay economías que, vamos a ver, han tenido y van a tener en este año 2024 un pobre desempeño, pero hay otras que van a tener un mejor nivel de ritmo de crecimiento de su economía. Y por el lado entonces de la economía a nivel de lo que son las economías emergentes o en desarrollo, pues se tiene un mayor ritmo de crecimiento. Fíjense que en el año 2024 se alcanzaría un ritmo de crecimiento del 4.1% y en el año 2025 4.2%. La gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y a qué se explica eso? Vamos a entrar entonces en más detalle de acuerdo a los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional. Miren, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos crecerían 2.1%. Fíjense que acá el Fondo Monetario Internacional señala que el crecimiento fue 2.5%. El dato más reciente publicado de Estados Unidos fue un crecimiento de 3.1%. Aquí ellos estarían pronosticando 2.1% para el año 2024 y 1.7% en el año 2025. Si no hay una situación difícil en materia de cadena de suministro o escalamiento de la guerra en el Medio Oriente, que pudiera incrementar los precios de los combustibles, los precios de los alimentos, que pudiera ser difícil controlar la inflación y que por lo tanto haya que mantener una política de altas tasas de interés por más tiempo de lo que se tiene previsto y que vamos a hablar de eso con mucho detalle en el día de hoy, pues si eso no ocurriese, Estados Unidos es probable que crezca más de ese 2.1% que señala el Fondo Monetario Internacional, que incluso está por encima de lo que se había previsto inicialmente, por ejemplo, por parte de la Reserva Federal, que era alrededor de 1.4%. Es decir, que ese crecimiento de Estados Unidos para el año 2024 podría ser superado. La zona euro, fíjense que lo que crecería en el año 2024 es 0.9, después de haber crecido 0.5 en el año 2023 y ya se aceleraría un poco más en el año 2025. Fíjense que la zona euro estaría siendo de estas regiones de la que peor desempeño alcanzaría. La zona euro, habría que ver en detalle que él está explicando esto. Ya los países del Medio Oriente y de Asia Central tendrían un crecimiento de 2.9% en el año 2024
4.2% en el año 2025. Los países de economías emergentes y en desarrollo del Asia tendrían un crecimiento, ahí está China, tendría un crecimiento del 5.2% en el año 2024 y en el año 2025 4.8%. Ahora, la gran pregunta es América Latina. América Latina, ¿qué pronostica el Fondo Monetario Internacional? Fíjense acá, de acuerdo a los modelos de pronóstico del Fondo Monetario Internacional, América Latina tendrá una desaceleración importante en este año 2024. De acuerdo al fondo, fíjense acá, en el año 2024 crecería América Latina y el Caribe únicamente 1.9%, es decir, el Producto Interno Bruto de América Latina apenas crecería 1.9% con relación al año pasado, mientras que en el año 2023 creció 2.5%, es decir, que habría una desaceleración que recuperaría ya en el año 2025 con un crecimiento del 2.5%. La pregunta que habría que hacerse entonces ahora es, vámonos por detalle, es decir, dentro de los países desarrollados, ¿qué podemos decir con relación al comportamiento de otros países fuera de Estados Unidos? ¿Qué podemos decir? Bueno, fíjense acá. Acá tenemos una tabla donde tenemos el 2024, 2023, 2025. 2024 ya señalamos que Estados Unidos 2.1%, la zona euro 0.9%, pero miren la zona euro. Fíjense Alemania. Alemania, que es el motor de la zona euro, fíjense que lo que crecería 0.5 de haber registrado una recesión de 0.3% en el 23, crecería únicamente 0.5, es decir, que no recuperaría el Producto Interno Bruto lo que se perdió en el 23. Este 0.5 no es suficiente para compensar y obviamente que aquí habría una situación donde todavía está por debajo el Producto Interno Bruto de Alemania de lo que la tendencia hubiese estado registrando en el año 2024 si hubiésemos tenido un crecimiento positivo en el 23. Entonces, 0.5, fíjense Francia lo que crecería 1%, ligeramente por encima del año 2023, Italia 0.7%, España, fíjense que el Fondo Monetario Internacional estaría pronosticando una desaceleración importante al pasar de 2.4% a 1.5% en el 24, ya en el 25 mejoraría a 2.1, pero todavía estaría por debajo el crecimiento del estimado para el año 2023. Japón también se desaceleraría de una forma importante y se mantendría con bajo nivel de crecimiento en el año 2025. En el año 2024 caería su crecimiento a 0.9 después de haber crecido, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, 1.9%. El Reino Unido, que es una economía que después del Brexit ha tenido serias dificultades, fíjese cómo estaría reduciendo su ritmo de crecimiento, bueno, manteniendo el ritmo de crecimiento de 0.5 a 0.6 y lo mejoraría hacia el año 2025, es decir, que lo mantendría muy bajo en el 23 y en el 24 y en el 25 es que mejoraría de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Canadá es de los pocos que tendría una mejoría de 1.1 a 1.4 y 2.3 en el año 2025. Con relación a los países emergentes, fíjense acá, la China tendría un crecimiento en el año 2024, 4.6%, 4.1% en el 2025. La India, que ha estado creciendo de una forma más acelerada en los últimos años que China, pues tendría un crecimiento del 6.5%, ligeramente por debajo de lo registrado en el año 2023 y mantendría ese crecimiento en el año 2025. América Latina, que ya señalé que habría una desaceleración de 2.5 a 1.9, pues si nos vemos los dos principales economías, Brasil y México, fíjense cómo Brasil estaría desacelerándose 3.1 a 1.7 y México pasaría de 3.4 a 2.7. Es decir, que estas dos economías entrarían en un proceso ahí de explicación de lo que sería esta desaceleración que se estaría manifestando en el año 2024. Con relación a la República Dominicana, en este informe no se entra en el desglose de los países a nivel del Caribe y de Latinoamérica, más allá de Brasil y México. Sin embargo, en las próximas semanas se va a publicar que muy probablemente diga el Fondo Monetario Internacional con relación a la República Dominicana que el crecimiento será de alrededor del 4.5%. Si nos vamos a ver el crecimiento de República Dominicana, nos damos cuenta de que efectivamente ha estado acelerándose. El crecimiento de República Dominicana se ha estado acelerando y le voy a mostrar acá
lo que sería esa tasa de crecimiento. Fíjense cómo la tasa de crecimiento, y esto lo voy a hablar en un próximo segmento en detalle con relación a la política monetaria, fíjense cómo después de haber tenido una tendencia negativa desde julio, agosto del año 2022, fíjense cómo va toda esa tendencia. Fíjense que el año 2023 se mantuvo por debajo del 5%, que es el potencial. Fíjense el potencial acá. Fíjense que después de haberse quedado en el año 2022, en abril, mayo, junio, moviéndose alrededor del 5% el crecimiento, fíjense cómo entra una tendencia hacia la baja. Una tendencia hacia la baja que se mantiene muy, pero muy cercano a lo que sería 1.5% de crecimiento. Y no es sino a partir ya del mes de julio que comienza a mostrar una tendencia marcadamente ascendente. Aquí habría que preguntarse qué sucedió, y es el cambio de postura de política monetaria. Voy a hablar en detalle de eso. El cambio de postura de la política monetaria comenzó a ser que a partir de junio comience a registrarse una mejoría. En julio es el gran salto, en julio, y a partir de ahí comienza a mejorar. Y fíjense cómo termina muy cercano a lo que sería el 5%. Y eso es algo que el Fondo Monetario Internacional va a tomar en consideración en su pronóstico. Es muy probable que el Fondo Monetario Internacional mantenga su pronóstico de ritmo de crecimiento de la economía dominicana en alrededor del 4.5%. Vamos a verlo eso en detalle cuando ya lo publique el Fondo Monetario Internacional, pero mientras tanto eso es lo que nosotros podemos señalar, que esa estimación del Fondo Monetario Internacional para República Dominicana va a recoger lo que ha sido el comportamiento en los últimos meses. Ese comportamiento, esa recuperación económica de la economía dominicana es lo que, sin lugar a dudas, va a estar explicando el pronóstico que va a hacer el Fondo Monetario Internacional para la República Dominicana. Pero eso lo vamos a analizar dentro del contexto de la ejecución de la política monetaria en el país y su influencia sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Mientras tanto, simplemente decirle lo que piensa el Fondo Monetario Internacional, y es que no habrá recesión económica, no habrá recesión en el año 2024. Significa que tampoco los bancos centrales, léase la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, no se van a apresurar a ejecutar una política monetaria que cambie de postura a una menos restrictiva, a una expansiva o a una que trate de estimular el empleo, porque Estados Unidos, por ejemplo, está en una situación, y eso lo voy a hablar en detalle, está en una situación de prácticamente, bueno, no prácticamente, está en una situación de pleno empleo con 3.7% de desocupación únicamente, y el crecimiento de la economía, obviamente que lo que refleja es que hay una muy buena actividad económica. Ante esa situación, como se ha estado señalando por parte de la Reserva Federal, no hay prisa en ejecutar una política que implique una reducción de las tasas de interés para estimular la economía en los Estados Unidos. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a retornar en breve con más información sobre Estados Unidos y cómo obviamente eso influye sobre la economía dominicana. Vámonos a la pausa.